Buenas tardes, abogado Julio César Hernández y compañeros de la clase de Derecho Notarial y Registro Inmobiliario. Mi nombre es Manuel Roberto Fuentes y pertenezco al grupo número 3, al cual le corresponde exponer acerca de la ley de propiedad. Le corresponde a mi persona comenzar con la exposición, entonces comencemos. La ley de propiedad es una ley de suma importancia, ya que comparte y compone una normativa que regula el sistema de propiedad, al igual que condiciona legalmente las actividades económicas, los sistemas de registro de derechos de propiedad. Además, tiene como principales propósitos reforzar y adjudicar la seguridad jurídica en los títulos de propiedad y proporcionar acceso a la misma. La Ley de Propiedad, emitida por decreto número 82/2004 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 30.428 del 29 de junio del 2004, fue creada por varias razones y necesidades, algunas expresadas en sus mismos considerandos. Una de las necesidades que encontraron los legisladores y que les motivó a crear esta ley fue la de contar con un sistema de propiedad incluyente que permitiera que la mayor parte de la población fuera partícipe de las actividades económicas reconocidas por el Estado de Honduras. Esto como una forma de contribuir a la erradicación de la pobreza y sus causas en el país. La ley, en su artículo primero, establece que su propósito es fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos titulares de la propiedad, así como desarrollar y ejecutar una política nacional que permita una inversión nacional y extranjera también, y el acceso a la propiedad por parte de todos los sectores de la sociedad. Nuestro Código Civil hondureño define el término propiedad de la siguiente forma. Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Lo dispuesto en este primer artículo de la Ley de Propiedad tiene relación con el artículo número 61 de nuestra Constitución de la República, el cual hace también mención a conceptos como seguridad y propiedad. La Constitución no habla de seguridad jurídica como tal, sino que establece el término seguridad individual, lo que quiere decir que se debe garantizar la seguridad de cada individuo en la sociedad en todas sus formas. Esto incluye su seguridad jurídica. Tanto el artículo 1 de la Ley de Propiedad y el artículo 61 de la Constitución han sido creados con la igual intención de garantizar el acceso y el respeto a la propiedad privada por parte de los ciudadanos hondureños y también a las personas extranjeras que residen en nuestro país, así como también abrirle espacio a la inversión nacional y extranjera en el territorio hondureño. La Ley de Propiedad en su artículo 2 establece lo que comprende sus disposiciones, regulando lo relativo a la propiedad mueble, inmueble, mercantil, intelectual, derechos reales y otros derechos con el propósito de hacer expedito, efectivo, transparente y equitativo todos los negocios jurídicos relativos. Si bien vemos, esta ley regula y se propone garantizar de mejor manera la seguridad jurídica de todas las formas de propiedad. Nuestra Constitución, de igual manera, en su artículo 103, como parte de los derechos individuales, establece lo siguiente. El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley. Podemos notar cómo nuestra legislación hace énfasis en garantizar, fomentar y proteger el derecho a la propiedad privada. La ley de propiedad tiene diferentes objetivos, los cuales están estipulados en su artículo número 3, y estos son:
integrar y coordinar regulaciones, entidades políticas y procedimientos relativos a la propiedad orientada al desarrollo de la persona humana y la sociedad. Número 2. Aplicar instrumentos jurídicos, administrativos y tecnológicos avanzados que garanticen la seguridad, transparencia y reducción de los costos y tiempos para las transacciones registrables y de los procedimientos administrativos. Número 3. Asegurar el reconocimiento y protección de los derechos de la propiedad privada, municipal y nacional, promover su regularización y facilitar la realización de todo tipo de actos y negocios jurídicos. En su inciso 4 nos dice que tiene como función también promover la solución legal y expedita de los conflictos relativos a la propiedad sobre la misma. 5. Propiciar el acceso de las personas a la propiedad segura. Y 6. Regularizar la propiedad raíz a la población. En el título 2 de esta ley nos encontramos con las disposiciones relativas al Instituto de la Propiedad. Como parte de los instrumentos jurídicos, administrativos y tecnológicos que hace mención en el numeral 2 del artículo 3 de esta ley, se crea el Instituto de la Propiedad, el cual es un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, el cual posee personalidad jurídica y patrimonio propio, y que funciona con independencia técnica, administrativa y financiera, como lo establece su artículo 4. El IP, como se conoce abreviadamente, ejerce sus funciones en todo el territorio nacional. La ley le establece en su artículo 5 una serie de atribuciones y deberes al Instituto de la Propiedad, entre las cuales se encuentran algunas como cumplir y hacer cumplir la ley de propiedad y sus reglamentos, operar una red informática para permitir el acceso público a datos relativos a la propiedad en el país, incorporar técnicas y prácticas internacionales sobre las materias de propiedad sujetas a su competencia, siempre que no contravengan el derecho interno. En el numeral 4 tenemos a administrar y supervisar procedimientos uniformes que permitan y aseguren de manera rápida, económica y segura se realice la constitución, el reconocimiento, la transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad, entre otras funciones. Más adelante tenemos lo que es el artículo quinto en su reforma por adición, que fue hecha en el año 2013 mediante decreto legislativo número 205-2012. El numeral adicionado expresa lo siguiente: diseñar, definir e implementar por vía reglamentaria un completo régimen laboral especial para los empleados del Instituto de la Propiedad. El Instituto de la Propiedad se encuentra integrado de la siguiente forma, tal como lo establece su artículo 6. Número 1, tenemos al Consejo Directivo como órgano de dirección. Número 2, tenemos a la Secretaría Ejecutiva. Número 3, tenemos a las direcciones generales. Número 4, tenemos al Programa Nacional de Regularización Predial. Número 5, tenemos la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad, CONAPOM. Número 6, tenemos la Inspectoría General. Y 7, la Superintendencia de Recursos. Vamos a hablar ahora acerca del Consejo Directivo, del Secretario Ejecutivo y las Direcciones Generales. En el artículo número 8 de la Ley de Propiedad se establece que el órgano de decisión y protección superior del Instituto de Propiedad es el Consejo Directivo. Este está integrado por 7 miembros. El Instituto de la Propiedad, al ser un organismo centralizado, dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo, tiene establecido que el presidente de la República nombre a 4 de los 7 miembros del Consejo Directivo. Asimismo, el presidente de la República designa el miembro que preside el Consejo y que ejerce la representación legal del Instituto. El Consejo Directivo tiene establecida una serie de atribuciones estipuladas en el artículo 10 de la Ley de Propiedad, de las cuales se encuentran nombrar y remover al secretario ejecutivo, aprobar los planes para la implementación del proceso de regularización,
delegar en el secretario ejecutivo y en los directores generales atribuciones para el cumplimiento de sus funciones, emitir resoluciones para regular las materias que son de su competencia, entre otras. Vamos a hablar ahora acerca del Programa Nacional de Regularización Predial. El Instituto de la Propiedad, para cumplir sus funciones, cuenta por lo menos con las direcciones generales de catastro, de registro y temporalmente de regularización predial. Pero, ¿qué es el programa de regularización predial? Bueno, este programa se conoce como un Programa Nacional de Regularización Predial. La unidad temporal que está encargada de implementar el proceso de regularización de la propiedad inmueble a nivel nacional. Continuando, tenemos la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad. Este es uno de los miembros que integran el Instituto de la Propiedad, constituido como un órgano de consulta, propuesta, discusión y diálogo de los asuntos propios del Instituto. Entre sus principales funciones está la de proponer al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad las políticas y normativas sobre el tema de la propiedad, contribuir al control social sobre las gestiones que realiza el Instituto, proponer al Consejo Directivo normas para la simplificación y clarificación de los procedimientos internos que respondan de manera más eficiente a los requerimientos de servicios de la ciudadanía, entre otros. La comisión está integrada por 12 representantes de diferentes secretarías del gobierno y organizaciones de sociedad civil, quienes son propuestos por estas organizaciones y nombrados por un periodo de 2 años por el presidente de la República, desempeñando sus funciones ad honorem. Continuando, tenemos la Inspectoría General. Bueno, la Inspectoría General es otro miembro integrante del Instituto de la Propiedad, siendo el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las funciones que por ley tiene atribuidas el Instituto de la Propiedad. Entre sus funciones destacan la de velar por la ética, probidad, transparencia, vigilar y supervisar el cumplimiento de las funciones atribuidas a los funcionarios y empleados del Instituto de la Propiedad, investigar las denuncias que se presenten contra los funcionarios y empleados e informar al Consejo Directivo, y ésta podrá actuar de oficio o a instancia de parte interesada. Continuando, tenemos la Superintendencia de Recursos. La Superintendencia de Recursos integra la estructura organizacional del Instituto de la Propiedad y es el órgano encargado de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos de los funcionarios, tales como el secretario ejecutivo, directores generales y registradores. Ahora bien, tenemos también el registro y del catastro. El Instituto de la Propiedad, a través de las direcciones generales que se creen, desarrollarán en materia de registro y catastro las funciones siguientes: crear, desarrollar y administrar un sistema nacional de información territorial en materia de propiedad. Número 2. Coordinar y desarrollar el sistema cartográfico del país. Número 3. Certificar las inscripciones registrales y las situaciones catastrales. Número 4. Coordinar sus actuaciones con las entidades nacionales o municipales relacionadas con el ordenamiento territorial, entre otras. Ahora bien, veremos cuál es el objeto y finalidad del registro. El registro tiene por objeto y finalidad garantizar a los usuarios y terceros que las inscripciones y servicios registrales se efectúen bajo los principios de organización, eficacia registral, legalidad, prioridad, rogación, obligatoriedad, publicidad, tracto sucesivo, especialidad, celeridad, universalidad y fe pública registral. El registro es público y obligatorio para todos los actos o contratos que mande la ley, y rogatorio para los actos o contratos en que, conforme al interés de las partes, se solicite su inscripción para asegurar y publicitar
sus derechos frente a terceros. En el Instituto de Propiedad funcionarán todos sus registros de manera unificada y serán los siguientes. Número 1. Registro de la propiedad inmueble. Número 2. Registro de la propiedad vehicular. Número 3. Registro mercantil. Número 4. Registro de la propiedad intelectual. Número 5. Tenemos a los registros especiales. Número 6 tenemos a los registros asociados. Número 7 tenemos a los registros de la propiedad pecuaria. Y número 8 tenemos al registro de las garantías mobiliarias. Ok, continuando tenemos lo relacionado al folio real. En nuestro país, Honduras, se sigue el sistema de folio real, entendiéndose por folio real lo siguiente. Es el conjunto de asientos singularizados referentes a cada bien que según la ley deba inscribirse en el registro, que recojan desde su inscripción inicial las diversas mutaciones de dominios y gravámenes que acerca del mismo produzcan, ya fuera como resultado de convenios entre partes por disposición de la ley o por resolución de autoridad competente. La mayoría de los títulos de propiedad están actualmente organizándose por medio del sistema de folio real, que nace con un número de matrícula. A pesar de ello, aún existen asientos que no se encuentran integrados en dicho sistema informático y están aún inscritos bajo un mecanismo anterior que hace referencia a tomos, a folios y asientos específicos de inscripciones materiales en el registro, llamado folio personal o tomos físicos. La determinación geográfica de los inmuebles y sus respectivas fichas catastrales sirven de punto de partida para la reorganización del sistema de registro de la propiedad inmueble bajo la técnica de folio real, a fin de alcanzar la concordancia entre el contenido del registro y la realidad jurídica extrarregistral. Cuando existan discrepancias entre la información archivada en el registro de la propiedad y catastro sobre el área de un inmueble que no hayan variado los linderos, valdrá la información catastral. Ahora tenemos las inscripciones y cancelaciones en el registro. La inscripción es el asiento que se hace en el registro de los títulos sujeto a este requisito, con el objeto de que consten públicamente los actos consignados en dichos títulos. La inscripción es de dos clases. Tenemos la inscripción definitiva, que es la que produce efectos permanentes, y tenemos la inscripción provisional, también llamada anotación preventiva. Para que un título que recaiga sobre un bien inmueble sea inscribible, es indispensable que conste en documento autorizado de conformidad con la ley. Las certificaciones de las resoluciones, acuerdos, decretos o sentencias de la autoridad competente servirán de título inscribible cuando reconozcan, constituyan, extingan, transfieran, graben o modifiquen derechos reales. La constitución de derechos reales sobre bienes sujetos al régimen propiedad horizontal será objeto de una inscripción separada que pondrá como referente indispensable al documento de constitución de dicho régimen, registrada previamente. Ok, los derechos inscribibles en el Instituto de la Propiedad son los siguientes. Número 1, el dominio o derecho de propiedad. Número 2, tenemos al usufructo. Número 3, la nuda propiedad. Número 4, tenemos a la hipoteca. Número 5, el uso o habitación. Número 6, la servidumbre. Número 7, tenemos al derecho de opción a compra. Número 8, el arrendamiento, tanto rústico como urbano. Número 9, tenemos el arrendamiento financiero con opción a compra, que es conocido como leasing. Número 10, tenemos las resoluciones judiciales, embargos, prohibiciones. Y número 11, tenemos al régimen de propiedad horizontal. La cancelación de toda inscripción deberá contener, número 1, la clase de documento que motiva la cancelación, la fecha del documento y la de su presentación en el registro correspondiente. Número 2,
el nombre y número del documento de identificación, y número 3, la firma del registrador, lugar y la fecha. Por último, en lo que concierne a mi participación, tenemos lo relacionado con la calificación registral. Bueno, la calificación registral es la facultad que tienen los registradores para determinar la legalidad y validez formal de los actos o contratos, títulos, instrumentos públicos o documentos auténticos en cuya virtud se solicite una inscripción. Una vez realizada la inscripción de un acto o contrato, el mismo se tendrá por calificado. La denegatoria provisional o definitiva se expresará a través de una resolución debidamente motivada y legalmente fundamentada que se notificará al interesado. La calificación comprenderá las formas extrínsecas de los documentos, su contenido, la capacidad y condición legal de los otorgantes o emisores que los autoricen, comprobando la observación y el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto al origen, constitución, creación, reconocimiento, tracto sucesivo, transmisión, modificación, limitación o cancelación de los actos, contratos o derechos que pretendan ser objeto de protección de la fe pública registral. Los registradores podrán subsanar de oficio los errores materiales o de hecho de los documentos sujetos a registro, siempre que esto no implique la alteración o modificación de la intención de las partes. Los registradores no objetarán la legalidad de las órdenes judiciales o administrativas que manden una inscripción. No obstante, si se creyere que no debe practicarse, lo hará saber así a la autoridad respectiva. Si a pesar de ello ésta insistiera en el registro, se hará el mismo insertándose en la inscripción del oficio en que se hubiera ordenado y se archivará el original. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero se haya entendido y de una forma clara. Los dejo con la siguiente participación de mi compañera. Muchas gracias.